Hola, voy a exponer el artículo Ecología poblacional de una serpiente arbórea crítica, cuyo nombre científico es Aplocephalus bitorquatus. Fue publicado en el 2018 por la Australian Journal of Zoology, por Shelton Goldingay y Stephen Fields. La especie del estudio, Aplocephalus bitorquatus, como lo indica el nombre del artículo, es una serpiente arbórea y crítica con su medio, con los troncos de los árboles de su hábitat, que son principalmente bosques de cipreses, eucaliptos o de acacias, que se encuentran ubicados en el este de Australia, principalmente en la zona de Queensland y parte de New South Wales. Hace parte de la familia de los elápidos, donde encontramos nuestras corales verdaderas. Entonces estamos hablando de una serpiente venenosa que la podemos identificar por esta franja característica clara que tiene en el cuello y por sus manchas negras en la cabeza. Por eso es llamada comúnmente serpiente de cabeza pálida. Esta serpiente tiene una dieta variada, se alimenta de ranas, de geckos, de murciélagos o de roedores, y es una serpiente que se encuentra activa por las noches. En el día se encuentra escondida dentro de las cavidades de los árboles. Bueno, primero hay que tener en cuenta que estudiar serpientes arbóreas es un reto para todo investigador, porque como están en los árboles, es muy difícil capturarlas. Entonces, generalmente los investigadores obtienen muy poquitos datos y puede que no sean estadísticamente significativos. Y esto pues los lleva, los enfrenta a un sesgo, porque puede que estén utilizando una técnica de captura inadecuada, o puede que la especie no tenga un tamaño poblacional alto, por lo que pues obtienen pocos datos. Por ello, las especies de serpientes arbóreas que se han estudiado son en su mayoría serpientes que pasan mucho tiempo en el suelo. Segundo, la especialización de hábitat en el caso de los reptiles está altamente correlacionada con el riesgo de extinción. Por ello es problemático que no tengamos muchos estudios demográficos sobre serpientes arbóreas, porque identificando las características de historia de vida de diferentes taxones podemos a su vez identificar qué rasgos los hace más propensos a la extinción, y con ello podemos actuar a nivel de conservación, pero desde la prevención, no cuando ya los tamaños poblacionales de las especies estén decreciendo. Tercero, la especie no se ha catalogado como amenazada en instituciones internacionales como la UICN o la jurisdicción de Queensland, pero sí se ha declarado en estado vulnerable según el Departamento de Ambiente de Nueva Gales del Sur. Esta especie ha sido catalogada como vulnerable debido a que su hábitat se encuentra en continua deforestación por el aumento progresivo de la frontera agrícola y por exploraciones de gas natural que se han realizado en la zona. Por otro lado, dentro de los contenidos estomacales de algunos especímenes que se encuentran en los museos se han encontrado ranas del género Lithodinastes. Entonces los investigadores creen que si la relación trófica entre Aplocephalus bitorquatus y esta rana es muy estrecha, pues sus poblaciones se pueden ver afectadas por Rhinella marina, que es una especie invasora generalista que desde 1935 está transformando abruptamente las dinámicas ecológicas de Australia. Además, pues se tiene proyectado que para el 2030 más o menos el 94% de la distribución de Aplocephalus bitorquatus pues va a ser invadida por estas. Esta especie tiene dos congéneres, Oplocephalus bungaroides y Oplocephalus stephensi. Para la fecha, habían estudios robustos a nivel ecológico y poblacional sobre estas dos especies, y estos estudios convergían en que ambas tienen rasgos que las hacen vulnerables a la extinción. Por otro lado, para Aplocephalus bitorquatus solo había un estudio que se hizo en el 2010
por Fitzgerald y otros investigadores, en el que capturaron 4 individuos de la especie, las marcaron y las arrastraron, y pues a partir de eso empezaron a sacar datos con los que pudieron comparar historias de vida de esta especie con sus congéneres. Fitzgerald y sus colegas concluyen y sugieren que se deben realizar estudios más intensivos, más robustos sobre Aplocephalus bitorquatus, debido a que su conservación puede estar en vilo. Entonces, los autores del presente artículo lo que hicieron fue recolectar datos sobre la especie por medio de la técnica captura-recaptura, típica para estudiar poblaciones de individuos que están en constante movimiento. Entonces, con los datos lo que pudieron hacer fue ampliar esta comparación que hizo Fitzgerald en el 2010 con los congéneres de la especie en cuestión. El estudio se llevó a cabo en el sur de Queensland, en la región de Darling Downs. El área de estudio tiene principalmente vegetación remanente de bosques de cipreses y de eucaliptos. El estudio fue llevado a cabo entre 2010 y 2015. Para ello dividieron el área en 8 transeptos, cada uno de 250 por 40 metros. El muestreo lo iniciaban en el atardecer y lo hicieron en los meses más cálidos, porque como las serpientes son individuos ectotermos, no regulan su temperatura corporal, entonces pues necesitan del sol para poder hacerlo, y por eso los encuentros iban a ser más frecuentes en los meses cálidos. Bueno, las serpientes eran capturadas por la noche. A la mañana siguiente los sezaban, entonces miraban la presencia de hemipenes. También medían la longitud de la cola y la longitud del hocico. Las serpientes eran marcadas con una etiqueta PIT que se colocaba 20 escamas antes de la cloaca en la zona ventral. Luego de todo el procedimiento, las liberaban en una zona muy similar a donde las capturaron y las dejaban en cavidades de los árboles. Los investigadores utilizaron el modelo de crecimiento de von Bertalanffy, que es un modelo exponencial que se utiliza principalmente en peces, y con este modelo lo que se puede hacer es determinar el crecimiento en función de la edad. Entonces, en este caso lo que hicieron fue relacionar la longitud del rostro hasta la cloaca con la edad de las serpientes. Entonces vemos que la longitud en metros en un determinado tiempo, bueno, en el caso del tiempo cero se tomó como longitud 0,2 metros porque fue el tamaño de la serpiente más pequeña encontrada. Bueno, entonces la longitud es igual a la longitud asintótica, es decir, la longitud máxima registrada en las capturas de hembras y machos. Eso se multiplica por 1 menos el exponente por la tasa intrínseca, que a su vez se multiplica por t menos t sub 0. Posteriormente calcularon la tasa de crecimiento por método Senkauma, que dice que la tasa de crecimiento G equivale al aumento porcentual, entonces 100 multiplicado por la longitud rostro-cloaca del dato registrado en la última captura. Los análisis estadísticos fueron realizados en R para saber si los datos clasificados por sexo se ajustan a datos que se esperarían obtener. Utilizaron la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado. Por otro lado, para saber si los datos se distribuyen de manera normal, utilizaron el test de Shapiro-Wilk. También utilizaron el cociente de correlación de Pearson para comparar la relación entre la longitud rostro-cloaca y la longitud de la cola. También para saber si la población presenta dimorfismo sexual a nivel de la longitud de la cola en relación con el tamaño del cuerpo, emplearon un análisis de covarianza de factor único, donde la covariable fue la longitud rostro-cloaca y como variable dependiente se tenía la longitud de la cola. Por último, para determinar si existe divergencia sexual en la tasa de crecimiento, hicieron una prueba T-Student, la longitud inicial, y esto se dividió en intervalo de tiempo. Para determinar los parámetros demográficos de la población emplearon el método Comar-Joly-Sever.
Entonces, después de emplear este método, utilizaron pruebas de bondad de ajuste para determinar si se cumplían los 4 supuestos de este método. Entonces, el primero dice que cada animal presente en la población tiene la misma probabilidad de recaptura. El segundo, que cada animal marcado presente en la población, independientemente después de determinado muestreo, tiene la misma probabilidad de supervivencia hasta el siguiente muestreo. El tercero, que las marcas no se pierden, las etiquetas PIT. Y el cuarto, que todas las muestras son instantáneas y cada liberación se hace posteriormente. Para pasar a los resultados, esta primera gráfica nos muestra la frecuencia de la longitud del hocico hasta la cloaca. Las barras blancas son de los machos, las barras grises hacen referencia a individuos a los que no se les detectó el sexo y las barras negras hacen referencia a las hembras. La frecuencia de captura fue significativamente mayor en las hembras, como se puede observar en la imagen. Las barras negras pues son mayores, mientras que la longitud rostro-cloaca de los machos osciló entre 320 milímetros y 514 milímetros, y la longitud de las hembras se registró entre 200 milímetros y 660 milímetros. Esta gráfica muestra la correlación entre el logaritmo de la longitud del rostro cloaca y el logaritmo de la longitud de la cola, y en ambos sexos se ve que ambas longitudes son significativamente correlacionadas. Esta gráfica muestra la relación prevista entre la edad y la longitud del hocico hasta la cloaca. Entonces, la línea negra es la combinación de los datos de las hembras y de los machos, mientras que los rectángulos indican la edad a la que cada sexo alcanza la madurez sexual. Entonces se puede apreciar que los machos alcanzan la madurez sexual a edad más temprana, son la línea continua, mientras que las hembras se demoran un poco más en alcanzar su madurez sexual. Este estudio constituye el primer análisis demográfico de la especie Oplocephalus bitorquatus. Continúa con la tendencia en los estudios de serpientes arbóreas, porque en 4 años obtuvieron pocos datos que reflejan, según los investigadores, la característica crítica de la especie, por lo que los datos bajos de captura influyen en los parámetros demográficos determinados en el estudio. Sin embargo, si nos acordamos del estudio realizado por Fitzgerald en el 2010, los datos que se obtuvieron en la actual investigación son significativamente más altos. Por otro lado, esta especie crece lentamente y alcanza la madurez sexual después de los 4 años de edad. Además de presentar madurez sexual lenta, también tiene baja fecundidad porque dan a luz 5 crías más o menos cada 2 años, por lo que podemos afirmar que presenta estrategia K. También podemos afirmar que la población se encuentra en equilibrio demográfico porque la proporción de hembras y machos sexualmente maduros es similar con el número de individuos subadultos. Por último, la supervivencia anual de la población es de 0,82, siendo mayor en los adultos que en los individuos subadultos. Por último, debido a que la especie tiene estrategia K, se puede intuir que después de alguna perturbación, su recuperación poblacional será lenta, y esto es importante tenerlo en cuenta porque su hábitat está disminuyendo continuamente debido a la deforestación de los bosques en los que se encuentran y la invasión de su hábitat por la especie Rhinella marina. Sin embargo, los efectos que tiene Rhinella marina en las poblaciones de esta especie no se han demostrado, solo parten de supuestos causales, pero dado el aumento de las poblaciones de Rhinella marina en un escenario futuro, este estudio permitiría aproximarnos a la respuesta que tiene Oplocephalus bitorquatus ante la invasión de esta especie.